Hola Andalucía, bienvenidos a todos y a todas a este programa de jueves 12 de enero. Estamos ya, pues eso, inaugurando toda la semana de 2023, saludando amigos, amigas y recibiendo invitados. Ya sabéis que siempre lo que intentamos es, bueno, pues llevaros las voces, los protagonistas de la actualidad y de aquellas noticias que creemos que pueden ser de su interés. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, 13 de enero, viernes 13 de enero. Nos hemos adelantado un día y vamos a hablar en esta primera mesa de la depresión, de este tema que tanto preocupa a la sociedad y de la salud mental, que al final hablar de ello redunda también en que tengamos mayor sensibilización y mayor conocimiento. Voy a saludar a mis dos invitadas de hoy. A mi derecha tengo a Noelia Espinosa de la asociación Alelí. ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, encantada de tenerte aquí con nosotras. Y a mi izquierda tengo a Rosario Aroca, que ella es psicóloga y es amiga de la casa. Pues, ¿qué tal? Bienvenida. ¿qué tal? Muchas ganas. Gracias. Y encantadas de verte de nuevo, pues eso, saludando a amigos que vienen de vez en cuando a visitarnos aquí en este plato. Pues encantada de estar aquí. Igualmente, pues tenemos un tema, bueno, espinoso encima de la mesa. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y lo primero que os quiero preguntar a las dos, que sois psicólogas ambas, ¿estamos en un momento de crisis, de pandemia de la depresión como sociedad? Bueno, la depresión ahora, de hecho, es la causa mundial más común para la discapacidad y más del 5% de la población adulta mundial sufre y padece depresión. ¿En algún momento de su vida? O claro, porque uno puede sufrir depresión en una etapa, como vamos a intentar explicar cómo es la depresión, si es una enfermedad o no, para empezar, si está catalogada como enfermedad. Y por qué hemos ido también evolucionando, ¿no?, como sociedad. Al principio igual no la teníamos tan en cuenta, pero poco a poco se va viendo la incidencia y la importancia. No sé si vosotras estáis, bueno, me imagino que siempre hay reivindicaciones, ¿no?, para mejorar, pero en el caso de la asociación Alelí, que es la que tú trabajas, ¿qué es lo que veis a diario? ¿Qué necesitan las personas que van a pediros ayuda? Bueno, sobre todo las personas que vienen a nuestra asociación, trabajamos un tema muy específico y de hecho es pionero a nivel de Andalucía, el acompañamiento en el duelo. Es verdad que es un proceso natural, al final todas las personas en algún momento de la vida o lo hemos vivido, lo vamos a vivir o lo estamos viviendo hoy en día. Y sí que es verdad que trabajamos sobre lo que es, digamos, el acompañamiento desde que la persona solicita ayuda y hacemos ese acompañamiento, pues, sobre todo porque, fíjate, una de las sintomatologías que se acompaña tanto a la depresión como, digamos, al duelo es la soledad, el aislamiento. Y precisamente, aparte del acompañamiento y trabajar las tareas del duelo con las personas que se acercan a la asociación, también tenemos un doble objetivo, que es evitar ese aislamiento social, que, digamos, es una sintomatología, vamos a decir, común tanto de la depresión, ya que tratamos ese tema hoy, como de la prevención, ¿no?, del duelo patológico, vamos a decir, que es lo que hacemos en nuestra asociación. Porque muchas de esas personas que están pasando por un duelo también pueden caer en una depresión y de hecho será frecuente, ¿no?, incluso. Es cierto, lo que pasa es que es verdad que hay que distinguir entre lo que es un duelo y lo que es una depresión. Y es verdad que la diferencia, vamos a decir así como más notoria entre ambas, es que la depresión, digamos, es una sintomatología, un estado de ánimo mucho más estable, ¿no?, mucho más estable en el tiempo. Y sin embargo nosotros en el duelo, si se trata de un proceso normal y natural y no hay un duelo patológico, hablamos mucho de la montaña rusa de emociones. Las emociones son mucho más cambiantes, vamos a decir. Y es verdad que en la depresión, por ejemplo, la autoestima se ve mucho más afectada y en un duelo no tiene por qué verse esa autoestima, es decir, el propio concepto, la valoración, el cómo la persona se ve, no tiene por qué verse afectada. Ya digo, si se trata de un duelo, vamos a decir, un duelo vamos a catalogarlo normal, ¿no?, que sigue su curso normal. Y es verdad que a veces, pues lo importante es que la persona detecte, ¿no?, que necesita, digamos que la ayuda empieza con la autoayuda. Cuando la persona detecta que necesita ese acompañamiento, que no puede sola, porque a veces hay unos primeros intentos que la persona intenta llevar ese proceso sola, y es muy natural y de hecho lo reforzamos, ¿no?, el hecho de que la persona pida ayuda, ¿no?, y cada vez nos estamos dando cuenta, fíjate, que has empezado diciendo lo de la pandemia y demás, pues nos estamos dando cuenta de manera positiva que las personas piden ayuda cada vez antes. Y para nosotros es un factor importante, porque vemos que también hay un conocimiento y una conciencia de que cuando se necesita ayuda hay que pedirla.
y con la depresión, un poco aunando el tema, creo que también es importante. Oye, pues qué bueno eso, ¿no? Es bueno que vosotras que estáis en el día a día y tratando de primera mano a personas que tienen depresión, notéis que se pide antes ayuda. Rosario, ¿tú también eres consciente de eso? ¿Lo estás viendo en la consulta, en las personas que se acercan a pedirte ayuda? Pues sí, cada vez más personas van a pedir ayuda, van a consulta, ya sea por motivación propia o la familia, amistades, círculo relaciones les anima, y la verdad que bien, es verdad que mejor que venga por motivación propia, pero al final sí que acuden y se toman en serio, porque al final sabemos y hemos demostrado que de la depresión se sale. O sea, muchas veces los pacientes, la gente con depresión piensa que se cae en un pozo del que no hay salida. Y no es así. Con un tratamiento, evidentemente, un buen tratamiento y siempre con antelación, va a haber más probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad lo que dice Noelia, que la gente cada vez es más consciente y pide ayuda. No hay que caer en la desesperación, ¿no? Que igual muchas veces también cuando uno no está en su mejor momento empieza a impacientarse. ¿Cómo podemos? Porque, claro, se habla ahora mucho más de depresión, pero también hay otra palabra muy mencionada que es ansiedad, y no sé si se puede establecer una relación entre la depresión y la ansiedad. La ansiedad puede terminar en depresión, ya hemos hablado de depresión y duelo, pero con la ansiedad, ¿podemos establecer alguna relación también? Claro, hay que tener en cuenta que lo que es la depresión es un trastorno del estado de ánimo, es decir, una alteración del comportamiento normal de la persona, pero la ansiedad, como ya vimos, es una emoción. La ansiedad puede aparecer con la depresión, igual que la tristeza, que es otra emoción y no es un trastorno. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde ansiedad, tristeza con depresión. De hecho, fíjate, Soledad, que coloquialmente, ¿no?, se habla como con expresiones como qué depre estoy, vaya sí, depresión que tengo, no veas qué depresiva, y no es así. Hay que diferenciar que una cosa es la tristeza, que puede ser, bueno, aparece pues de vez en cuando como emoción. Acuérdate que son adaptativas, que sirven para algo, para darme cuenta, ¿no? Y es pasajera la tristeza. La depresión no. Cuando se diagnostica una depresión es que ya ha pasado X tiempo, al menos con una base de síntomas bastante angustioso de más de 2 semanas. Entonces hay que diagnosticar. Ojo, no nos autodiagnostiquemos, porque entonces la estamos liando, ¿no? Eso lo tendrá que determinar. Y recurrir a Google, como hacemos casi siempre, que lo desaconsejamos completamente, pero caemos. Y a mí me gustaría todos desestigmatizar también la ansiedad, porque es verdad que a veces tiene muy mala prensa, muy mala fama, y la ansiedad es necesaria. Es decir, hay una ansiedad, vamos a decir, positiva, ¿no? Que ha hecho que el ser humano evolucione. El deseo, ¿no?, de hacer cosas, el deseo de plantearnos cosas. Y podemos decir que podemos diferenciar esa ansiedad, para que nos entendamos, una ansiedad más negativa o más limitante, que es una ansiedad que nos mantiene hipervigilante ante las situaciones que nos suceden, y esa es la que se trabaja. Pero también quiero dejar ahí claro que la ansiedad también es una emoción, como dice la compañera, que en ciertas dosis efectivamente es necesaria y nos ha permitido evolucionar y estar donde estamos ahora mismo. Oye, pues qué bien, que un poquito de ansiedad bien para... Bueno, esto está en la parte animal nuestra también, claro, ¿no? De lo menos controlable quizá, pero bueno, que no se nos vaya de las manos, siempre dentro de unos parámetros normales. ¿Se puede establecer un perfil de la persona que puede tener depresión? Esto, hay algunos rasgos, me imagino que será muy difícil, pero se ha estudiado pues que existe una persona predispuesta, o en unos estados de su vida, o en unas situaciones, en unos contextos donde es más susceptible de padecer depresión. Es verdad que muchas corrientes terapéuticas hablan de la bioquímica del cerebro, de la serotonina, pero hay que tener en cuenta también las situaciones en las que la persona está y los síntomas que acontecen, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, tristeza o algún síntoma de apatía, o estoy un poco cansado, como decía antes, no tiene que ser depresión. Entonces, el diagnóstico lo va a hacer psicólogo, psicóloga o psiquiatra, aunque lo más normal pues es acudir a atención temprana y decir, bueno, pues mira, me pasa esto, y mandamos el antidepresivo, ¿no? ¿Y hay edades? Porque también ahora hay una preocupación con los jóvenes, ¿no?, principalmente. No sé si es que ahora los jóvenes lo dicen más, dicen que tienen depresión, que tienen algún problema, piden ayuda, o que desde luego sí que está ocurriendo que hay más jóvenes ahora con estos problemas de salud mental. Yo creo que se está hablando más como te decía al principio, hay un reconocimiento más cuando estamos sufriendo algún tipo de dolencia, y nosotros, justamente hablando de nuestra asociación,
Es verdad que nuestro perfil hasta ahora ha sido más adulto, a partir de los 35, 40 años, pero es verdad que ahora nos estamos dando cuenta que la familia reclama esa atención para los menores y que también existe la depresión y esa tristeza, ¿no?, profunda en los menores, y es verdad que también necesita ser tratada, ¿no? Quizá a lo mejor yo, como psicóloga y además como personal, a lo mejor intentaría evitar la farmacología en el tema de los niños, ¿no?, de los adolescentes más jóvenes, intentaría más psicoterapia ahí, pero es verdad que sí que ahora hay un repunte, ¿no?, en el tema, sobre todo yo quiero ser positiva, ¿no?, en la petición de ayuda y en ponerse en manos de profesionales, ¿no? Y en adultos pues combinar la farmacología si se tercia, ¿no?, siempre con psicoterapia. Yo siempre digo que la farmacología sola es una muleta que te puede ayudar en un momento determinado, pero sola no la aconsejo. Siempre creo, y creo que mi compañera estará de acuerdo conmigo, creo que se debe de combinar, ¿no? Tiene que ser una combinación. Y en nuestro caso, por ejemplo, combinamos en la asociación pues terapias de ayuda de grupo, de ayuda mutua, lo interactuamos con la individualizada, con la atención individualizada, y es una combinación perfecta porque no se trabaja las mismas cosas de forma individual que de forma grupal. Y hablando de los jóvenes, pues tenemos ahí en nuestro horizonte el poder hacer también pues estos grupos de ayuda con jóvenes, porque sabemos que tienen un buen resultado a nivel también del tratamiento de la depresión, ¿no? Oye, pues qué bien, entonces me alegra que poco a poco como que me estáis explicando que estamos hablando más, que tenemos más presente la depresión y de una manera menos prejuiciada quizá o estereotipada, y que los jóvenes se acercan también, los mayores se acercan también, pero ¿hay depresión infantil? Porque me ha parecido que hablabas de los niños, ¿no? ¿Existe la depresión infantil? Sí, existe. De hecho, se puede ver cuando un niño brillante en el colegio empieza a decaer, ya no tiene esas notas o esas ganas de ir al colegio, no le gusta tanto. Ahí, por ejemplo, se puede detectar, de hecho, en el colegio se detecta mucho estos nuevos comportamientos del niño, cómo se comporta con sus iguales, ¿no? Y lo que le interesa también el colegio. O sea que ahí me imagino que quienes tienen que estar un poco atentos son los padres, los familiares, los profesores, los compañeros, un poco. Esto es un problema de la sociedad, ¿no? Sobre todo atento a la respuesta, como decía la compañera, no siempre, o sea, un adulto no manifiesta la depresión igual que un niño, a lo mejor un niño lo ves más irritable, o lo ves que a lo mejor deja de estudiar en el tema de las notas, o a lo mejor está como un poco más agresivo, o más impulsivo, o más. Entonces hay que fijarse también en esa sintomatología que a veces es diferente a la sintomatología que puede presentar una persona adulta, y creo que ahí hay que estar especialmente atentos, ¿no? Especialmente atentos, y además porque, como decía Rosario al principio, y como bueno, tengo yo aquí también la cifra, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es una cifra bastante importante a la que hay que prestar atención, a la que ya se le está prestando atención. No sé si desde las instituciones vosotras pensáis que este tema ya está suficientemente tratado, que preocupa tanto como hay que preocupar. Si tenemos una asignatura pendiente en España, ya no os voy a decir en el mundo, pero en España, en nuestra casa, ¿cuáles son las quejas, las necesidades que vosotras, que estáis en el día a día, ¿no?, en la batalla, creéis que existen todavía? A ver, nunca es suficiente hablar de salud mental. Creo que el paraguas que ampara, por ejemplo, los temas que yo trato, ¿no?, pues la depresión, la prevención del suicidio, el tema del duelo, ¿no?, también son temas que a veces me parece que no interesan, pero que son necesarios hablar. Y al final también yo siempre digo que la salud mental tiene que dejar de ser, con perdón de la palabra que voy a decir, el patito feo de la salud mental, y se tiene que abrir las puertas a seguir hablando de ello. Aquello de lo que no se habla es no como existe. Si no existiese. Entonces creo que nunca es suficiente el poder hablar y por supuesto el apoyo de las instituciones. Sin el apoyo yo como entidad, digamos, sin ánimo de lucro, como asociación, siempre ese es el hándicap que nos encontramos, ¿no? Que sí, que a lo mejor a veces se reconoce la ayuda, pero no hay suficiente apoyo para trabajar lo que trabajamos, ¿no? Es decir, que siempre es necesario hablar cualquier de salud apoyo mental. Es fundamental, y sobre todo estos días. Yo no sé si vosotras sois partidarias de que existan estos días mundiales. Mañana, 13 de enero, recordamos, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, y por eso estamos hoy aquí hablando de esto. ¿Sois partidarios de que existan estos días mundiales, de que se conmemore, luche, reivindique en un día en concreto? Claro que sí, que se le dé visibilidad. De hecho, ya se ve las cifras de profesionales de la salud mental que existen en la seguridad social, ¿no? Y es verdad que hay gente que no puede acceder a ello, y hace falta aumentar el número de profesionales que trabajen para ello. Más recursos, más profesionales, siempre
parece que estamos pidiendo, pero es que la realidad es que hacen falta, el número de personas afectadas es muy alto en todo el mundo, así que algo tenemos que hacer. Os preguntaba por la diferencia entre depresión y ansiedad, si había alguna relación por los jóvenes, porque os voy a contar una cosa que no sé si sabéis. Sabéis que hace ya años que el calentamiento global impacta en la salud mental de las personas y que les genera lo que ahora se llama ecoansiedad. Es un trastorno que sufren sobre todo los que luchan en primera línea contra el cambio climático, por ejemplo, los científicos, activistas, educadores ambientales, pero también los niños y los jóvenes que son más sensibles a los mensajes que alertan sobre la cruda realidad de lo que le está pasando al planeta. Os enseño una información y ahora la comentamos. La preocupación medioambiental ha crecido este verano en España por la velocidad de los cambios climáticos con temperaturas extremas, noches abrasadoras, sucesivas olas de calor, incendios devastadores y restricciones de agua. La preocupación medioambiental ha generado lo que se denomina como ecoansiedad, también llamada solstagia. Cada vez más personas acuden a psicólogos para superar esa angustia que transmiten los datos sobre el calentamiento global. Los científicos todavía no hablan abiertamente, pero sí señalan que puede ocasionar problemas de preocupación responsable. La pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación son vectores que este año han sumado para que se dispare la ansiedad entre la población. Pues la actualidad también dispara la ansiedad, la ecoansiedad entre la población. No sé si, en tu caso con la asociación tenéis unas particularidades, pero se te acerca gente con estas características, que están preocupados por la actualidad, por la ecología, por el medio ambiente. Pues es verdad que no es muy frecuente, pero sí que ocurre, porque hay una incertidumbre de qué pasará, dónde va. Hay gente que se preocupa por dónde va a ir la Tierra, qué va a pasar, las enfermedades que se están contagiando por la contaminación, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una preocupación que da miedo, y el miedo genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad al final recuerda que tiene unos síntomas, nos lo tomamos como me está pasando algo súper malo y empezamos en ese ciclo ansioso que no para. Y es verdad que está haciendo daño. Entonces, cuando vemos la guerra de Ucrania, ¿no? La grande contaminación de las grandes empresas, no se recicla, y los grandes mandos que tampoco hacen mucho, la gente tiene incertidumbre, y sí. No, y las imágenes que se ven a diario en televisión son espeluznantes, muchas, ¿no? De contaminación, de guerras, de hambrunas, o sea, las imágenes tampoco son muy alentadoras, y eso para las personas más sensibles. Un día hablaremos de las personas hipersensibles, la hipersensibilidad, que también da mucho juego, pero me gustaría que también la mesa sirviera para dar algunos consejos. No sé si una manera también de ayudar es, dar, contar los síntomas, ¿no?, de la depresión, para que alguien que esté en su casa pueda, ya hemos dicho que no hay que autodiagnosticarse, pero que le puedan saltar algunas alarmas, ¿no?, para empezar a tomar acción, para ir a pedir ayuda. Rosario, ¿cuáles serían los síntomas que tienen que encender alguna alerta? Pues sí, hay diferentes síntomas, ¿no? Y no todos los síntomas van a ir para todas las personas. Por ejemplo, lo que más nos quejamos, lo que más aparece es la sintomatología anímica. Aquí aparece la tristeza, pero como ya dijimos, la tristeza no es depresión, sino es un síntoma más. Aquí, ¿cuál es la diferencia más puntual entre la tristeza y la ansiedad? La anedonia. ¿Qué es la anedonia? Con las personas que sufren depresión, la anedonia es la incapacidad de sentir placer. Algo que antes me sentía placentero, ¿no? Por ejemplo, ir a tomar un café con una amiga o ir a bailar, ahora me es imposible sentir placer. Me da igual cualquier cosa, ya como que nada tiene sentido y no siento placer. Ahí está la diferencia más puntual entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Anedonia, una palabra que yo he aprendido también, la incapacidad de sentir placer. Horrible tiene que ser esa situación. Sí, yo solamente añadí lo que dice la compañera, que también pensemos que la depresión, o sea, la tristeza, esa emoción que está nombrando la compañera, no solamente la depresión como sintomatología de la tristeza, no siempre se está triste. Yo el otro día, voy a contar una anécdota así rápida. Justamente hablaba con una persona el otro día y decía, es que la tristeza para mí es una emoción que tiene un objetivo, que tiene una función. Soy amiga de ella, de hecho, a veces me refugio en ella, dice, pero la depresión es algo diferente. Es una tristeza que va más allá de la propia tristeza. Es una sensación de vacío, es una sensación de desesperanza. Es algo más desgarrador, es algo mucho más estable. Entonces, diferenciando incluso la tristeza, ¿no?, ante la tristeza de la depresión, ¿no?, que hablamos en sí como trastorno del estado del ánimo,
Y después esa depresión sonriente, que también es un término psiquiátrico, ¿no? De que a veces tú, bueno, permitidme el ejemplo de Verónica Forqué, ¿no? Que la mujer de la eterna sonrisa, ¿no? Que la veíamos en televisión, nada más que por la sonrisa. Yo he sido una de las personas que me pregunta, wow, con esa sonrisa que parece que siempre está, ¿no? Que siempre está alegre. Pues fíjate qué sufrimiento, qué desgarro había interior, ¿no? Yo siempre digo que desconexión con tu mundo interior. Y enlazando un poco con el vídeo que tú has puesto de la ecoansiedad, creo que estamos en un mundo sobresaturado de información. Y yo creo que es muy importante parar y conectar o reconectar con otras cosas, porque es verdad que nos tenemos que interesar por la ecología. Es verdad que la pandemia ha generado mucho miedo, mucha incertidumbre, como decía la compañera, mucho que pasará, ¿no? Pero creo que también hay que dejar tiempo para conectar con uno mismo, conocerse. Y así se manejan también este tipo de situaciones actuales que van a seguir existiendo porque han existido luego, y seguirán existiendo. Lo que pasa es que ahora tenemos información por todos los lados, tenemos una tablet, tenemos un móvil, estamos conectados, como dicen los jóvenes, 24/7. Sí, tenemos información por todos los lados. Antes salíamos del cole y nos íbamos a casa y ya se terminaba esa conexión, pero ahora tenemos las redes sociales y tenemos lo digital. Pero creo que no podemos olvidar esa parte, ¿no? Y eso va desde el cole, como decía la compañera, desde la familia. Yo creo que hay una responsabilidad social a la hora de no olvidarnos de esa parte y por supuesto preocuparnos, ¿por qué no?, y interesarnos por todo eso que son temas que están candentes ahora mismo en nuestra sociedad actual, pero debemos de reconectar con nosotros mismos, no se nos puede olvidar. Bueno, me parece un consejo maravilloso para quien esté en un problema de depresión y para quien no, o sea, reconectar es algo que hay que hacer siempre, en cualquier momento que uno lo necesite. ¿Y qué podemos decir que se puede hacer? Que aparte de, obviamente, ir a pedir ayuda experta, acudir a especialistas, pero uno cómo puede también contribuir, no sé si a prevenir se puede, pero a estar en un mejor estado emocional o psicológico. Claro, a ver, como decía antes también la compañera, ¿no? Lo primero que hacemos es ir al médico de cabecera y te va a mandar la medicación, los antidepresivos. Y no siempre hace falta antidepresivos. Habrá casos en los que sí y habrá casos en los que no. Eso lo dirá el profesional, ¿no? Cuidado con automedicarme. El típico caso, que lo he escuchado muchas veces, bueno, es que mi prima me tenía unas pastillas que le fueron muy bien, me las pasó y la verdad que no, esto no se puede hacer, no me puedo automedicar. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque las pastillas también de la depresión, los antidepresivos, no funcionan como funcionan los fármacos normales. Tienen lo que se llama la latencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo cuando empiezo a tomar los antidepresivos, las primeras semanas no me encuentro bien, me encuentro incluso peor, ¿vale? Y la gente de esto se asusta y dice, bueno, es que esto no vale, ¿no? No es así. Vamos a ir a peor, ¿vale? Pero hasta que no pase 2-3 semanas mínimo, depende del paciente, no vamos a encontrar mejoría. Entonces a veces pues nos asustamos. Es verdad que aquí lo importante no va a ser los psicofármacos, sino combinarlo con terapia. Habrá terapias en los que necesiten un psicofármaco como una herramienta más y habrá momentos en los que no. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso no nos podemos automedicar ni autodiagnosticar, porque a lo mejor tampoco es una depresión. Recuerda lo que decíamos, ¿no? De que, ¡buah!, qué depresiva estoy, qué mal estoy, y a lo mejor es un momento concreto de tu vida en el que no te sientes demasiado bien, o hay algo que ha ocurrido que no me ha gustado y me crea pues ese sentimiento de apatía, de pocas ganas, desgana, poca motivación, ¿vale? Entonces habría que ir un poquito más allá y ver cuáles son los síntomas y cuántos están durando, si se repite durante todo el día o casi todo el día y durante todos los días. Entonces sí podemos empezar a diagnosticar, pero eso se hace en las primeras sesiones de terapia, donde el diagnóstico y la evaluación primera va a ser esencial para, bueno, explicar al paciente desde el comienzo en qué consiste la depresión, es decir, hacer una psicoeducación primera para el paciente, porque si yo no comprendo qué es la depresión, qué me está pasando, tampoco voy a saber cómo voy a salir de ella. Es como decía antes Noelia, ¿no? Yo tengo que centrarme, ¿vale? Tengo tristeza, ¿qué me está pasando? Voy a ver mis síntomas, ¿no? Y a partir de ello seguir trabajando. Y evidentemente, como tú decías, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues cada psicólogo, cada psicóloga tendrá su línea de terapia. La más común, las más conocidas son la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y terapias nuevas que están saliendo, como la contextual o terceras generaciones, también están funcionando muy bien. Pero no quiere decir que una sea mejor que la otra, ni que una terapia de un psicólogo o psicóloga sea mejor que lo otro, ¿no? Ni que lo que le ha servido a una le pueda servir a otra persona, o sea que hay que estudiar y mirar cada caso
independientemente. Estamos llegando al final del bloque y no quería perder la oportunidad, bueno, pues de que nos contaras, Noelia, pues que trabajas en la asociación Alelí, que prestáis una ayuda maravillosa a las personas que están pasando por una etapa de duelo, y para que cuentes, pues bueno, a quién le podéis tender una mano y dónde os pueden encontrar si lo necesitan, alguien que nos esté viendo. Bueno, pues toda aquella persona que identifique, ¿no?, que está viviendo un proceso de duelo y que identifique que necesita ayuda, que necesita ser escuchada, necesita ser arropada, comprendida, pues la asociación Alelí cubre esa parte, ¿no? Es decir, y también tenemos varios proyectos actualmente, entre ellos siempre amparado por lo que es el trabajo general, que es el duelo, pero tenemos después otro específico, que es el proyecto que está dirigido a personas en duelo pero por conducta suicida, ya que hablamos de depresión, que es uno de los factores de riesgo, ¿no?, que más se encuentra inmerso dentro de lo que es la conducta suicida. Pues tenemos un programa específico todos los miércoles que está, digamos, subvencionado parte del año por el Ayuntamiento de Málaga, y bueno, y se trabaja sobre todo el acompañamiento en duelo, en un duelo que es complicado, que es la muerte por conducta suicida, donde, bueno, si existe la soledad en algún tipo de, o la incomprensión, o la vergüenza, o el sentimiento de culpa, como dice la compañera, como ocurre a veces en la depresión, pues en este tipo de duelo ocurre igual. Entonces, bueno, nos encontramos en la zona de Soliva, en calle Catedrático Cristóbal Cuevas número 13, y toda la persona, bueno, el teléfono... Ahí la verdad está es que el vuestra teléfono... página web también, para Sí. que os busquen, y poniéndolo en Google hoy es sencillísimo y os pueden localizar en cualquier momento. Nos vamos a quedar aquí. Os voy a agradecer a las dos muchísimo que hayáis estado aquí hoy hablando de la lucha contra la depresión. Mañana es el Día Mundial, y sobre todo con la frase de que de la depresión se sale y que nadie se quede ahí, que todo el mundo pida ayuda. Rosario Aroca, psicóloga, Noelia Espinosa, psicóloga también de la asociación Alelí, muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos para hablar de moda, así que no se vayan, volvemos. Estamos ya de vuelta en este Hola Andalucía de hoy. Es jueves, estamos retomando la actividad con todos los colaboradores, y ya saben ustedes que a la 1:30 de cada jueves hablamos de moda, de tendencias. ¿Y con quién? Pues con Belén Rodríguez, que ya la voy a saludar. Hola, Belén. Además venimos las dos muy en tono hoy. Hola, Soledad, ¿qué tal? Muy bien, ¿y Estás tú? Guapísima. Muchas gracias, tú también. Vienes como siempre con mucha Con muy buena moda compañía. y rodeadísima, muy bien. Así que vamos a presentar la Asunción Molina. ¿Qué tal? Yo voy a dejar la presentación para Belén, pero te voy a saludar. ¿Qué tal, Asunción? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de Bienvenida a hablar este aquí de plató. la escuela. Muy bien, pues Belén, ¿con quién has Asunción venido Molina es profesora de la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga. Es profesora de estampación de tejidos, que me encanta, y luego también ella coordina todo el tema de colecciones que preparan los alumnos. ¿Algo más? Bueno, más que coordinación de colecciones, porque cada asignatura tiene lo suyo, imparto la asignatura de colección de moda, que va más orientada a crear una colección para una pasarela. Así, bueno, allí se imparten muchas cosas interesante, aparte sí. de moda, que las las diremos así de pasadilla para que la gente sepa, cualquier estudiante que quiera ir sepa lo que se da, pero en concreto esta sección va dirigida a la moda. Con esta escuela, que además es muy antigua, yo me quedé un poco sorprendida, no lo sabía, data del 1849. Wow. Sí, la historia es un poquillo liosa. Le dije a ella que se la empollara, pero al final me la he tenido que mirar yo. Resulta que en aquella época lo que existía era la Real Academia de Bellas Artes. Sí. ¿Vale? Y entonces ellos se reunían como 18 académicos y 18 profesionales y 18 que no eran profesionales. Al principio se reunían en una casa o un piso del presidente en la calle Alameda, por la Alameda. Y ahí hacían sus reuniones. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, como su cometido eran las bellas artes, la academia y las bellas artes solicitaron un local en el suprimido convento de los jesuitas, y en una sala que se llamaba Náutica de San Telmo también se ubicaron. ¿Qué pasaba? Que como se llamaba Náutica de San Telmo, pues
al final la academia se le quedó el nombre. Exactamente, de Escuela de San Telmo. Más o menos así, súper resumido. En aquella época se daba dibujo, pintura, grabado en dulce, escritura, grabado en hueco, arquitectura, y ya más adelante pues empezaron a formar otro tipo de asignaturas. Pero bueno, eso Bueno, la Escuela de San Telmo en Málaga es muy conocida. Le vamos a preguntar a Asunción si en Andalucía también tiene cierta influencia. No sé cómo nos podéis situar, para quien no la conozca, la Escuela de San Telmo, su repercusión, cuántos estudiantes hay, qué se imparte. Yo creo que actualmente es una de las que tiene más solicitudes para estudiar, y podría decir que es una de las más activas. Cada uno de los ciclos, de los módulos o de los grados, que también se da diseño gráfico y además de moda como estudios superiores, pues tiene a su vez una jornada o una especie de mini festival, que el nuestro, por ejemplo, que es ST Fashion Week, y engloba también la jornada. Entonces, pues yo creo que sería una de las más activas, de trabajo extra. De hecho, estamos viendo algunas imágenes que hemos rescatado de vuestro perfil de Instagram, donde se ven pues algunos desfiles de la San Telmo, bueno, ST Fashion Week, de esa fiesta, ese desfile que tenéis. No sé si algunas de estas que se están viendo son bueno, del día a día de la escuela, del trabajo. Aparte de lo que he contado de la historia, ya me he dado cuenta por todo lo que he leído que se han adaptado mucho a los nuevos tiempos. De hecho, yo, cuando quise estudiar diseño, fui a la escuela a echar la solicitud y me pusieron un examen de ingreso. Entonces, pues me pusieron un bodegón, que ya me ha dicho ella que ahora es muy diferente, ya nos lo contará, y yo no había hecho un bodegón en mi vida. Y claro, lo que sí se me daba bien eran los contornos. Yo me puse a dibujar y al lado mío resulta que había uno que lo hacía muy bien, y yo pues copié todas las sombritas que hacía y me admitieron. Lo que pasa... Esto no sé si deberías contarlo. Bueno, ¿por qué no? Es una curiosidad, a mí me parece curioso, ¿no? Porque yo pensaba que iba a suspender. Lo que pasa es que tenía que asistir por la tarde y entonces no me venía bien, y ya fue cuando vine a una academia a Málaga privada y ya me apunté. Pero vaya que me quedé con el gusanillo, ya se lo dije a ella y dice, no, ahora es muy diferente. Claro, es que te estoy hablando, me estoy poniendo muy mayor, pero eso hace un poco Plan de tiempo. 63, ¿no? El primero que había para estudiar moda en la escuela era el Plan 63, que eran 5 años. ¿Hace qué? Que eran 5 años, claro, ¿no? Claro. De estudio. Sí, claro, porque no era un grado como ahora. Ahora son grados, ahora son 4 y es equivalente a un grado universitario. Pero entonces era como si hicieras una formación profesional. Sí. Exactamente. ¿Y ahora qué tipo de examen tenéis para ingresar? Ahora hay varias partes. Es dependiendo de los requisitos que tú tengas antes de entrar. Hay personas que vienen de escuela de arte, entonces pues pueden entrar con bachillerato, solo necesitan la prueba específica. Luego hay personas que vienen de modelismo o estilismo, que también tenemos el ciclo de estilismo en la escuela, que es muy bueno porque también te hace puente, ¿no? Para el grado. Hay asignaturas que te convalidan, es por la tarde, entonces tiene un perfil de personas pues, que pueden trabajar por la mañana, estudiar por la tarde y luego te convalidan las asignaturas que ya has cursado en el grado. Casi toda la información, incluso ejemplos de exámenes, te viene en la página web. Yo recuerdo que cuando yo hice el mío de acceso, porque también estudié en San Telmo, creo que me ponían 4 imágenes, que tenía que hacer comentarios de texto sobre esas imágenes, y luego tenía que otro texto o una imagen y tenía que hacer un diseño. Ya sí vamos a diseño. Pero bueno, no hay que tener miedo a la hora de la prueba de acceso. Yo soy de las que dibuja mal, que he cosido toda mi vida, desde los 4 años, pero sí que no soy de figurines. Oye, pues esa es una de las ideas más establecidas, ¿no? Que para dedicarse a cualquier cosa artística uno tiene que saber dibujar bien. ¿Estamos desmitificando eso? Sí, además es una alegría porque dibujo fatal. Se lo voy a decir a Valeria, que me he dejado mis dibujos ahí fuera, que me los traiga, porque ya los quería enseñar y se me han olvidado, y os lo enseño porque yo no sabía dibujar bien. De hecho, ¿Son dibujos tuyos? Son dibujos míos de aquella época. Ah, qué bueno. Y entonces digo, bueno, pues voy a echar un poquillo de pecho hoy y los voy a enseñar para que veáis que no era buena dibujante,
pero bueno, se empieza, claro, hasta llegar ahí a lo que yo os voy a enseñar ahora hay un proceso largo. De todas formas, todo esto son habilidades que se entrenan, ¿no, Asunción? Sí, tú además que eres profesora, me imagino que tú te dedicas a sacarle a los estudiantes, a los alumnos, ¿no? Sus capacidades, sus habilidades. Todo esto se entrena, es cuestión de práctica, de ir adquiriendo conocimientos, practicando. Sí, se entrena, pero luego el mito del figurinista, ¿no? Como diseñador de figurinista, luego si queréis hablamos de las salidas profesionales, que son muchas, pero esto es como un trabajo en cadena, ¿no? Está el patronista, está la persona que confecciona a medida. Entonces realmente el patronista, más que ver el hecho del boceto artístico, ¿no? De eso que son manchas y expresiones, necesita ver los cortes que lleva la prenda, el tipo de tejido que sea lo más parecido. Entonces al final la prenda en plano a la hora del diseñador es lo que más se trabaja en el día a día. El figurín está bien para el hecho de enseñar el figurín y bueno, tener esa parte artística, pero la prenda en plano y que tú veas los cortes para poder realizar ese patronaje, para poder realizar la prenda, al final viene siendo que casi más importante. Y no tienen que tener miedo porque empiezan desde cero. Se pueden preparar un poco la prueba de acceso, pero una vez que entran ya en la escuela en primero... Porque no se les exige unos requisitos ya avanzados, sino tener interés y quizá... Y el interés es lo más importante. Las ganas es lo más importante. Desde luego. Pues vamos a ver esos dibujos de Belén. Venga, sorpréndenos. Enséñalo tú que tienes mejor... Ahora nuestros compañeros nos irán diciendo si esto aquí se ve o no. Creo que aquí. Cuéntanos qué es esto, a ver. Pues eso es un vestido. Lo que lleva, o sea, las letritas es mi logotipo, que es el logotipo que yo tenía, Belén Rodríguez. Y luego debajo lleva un tul. Debajo lleva un tul. El logotipo que lo diseñaste tú, me imagino, ¿no? Sí, claro, lo diseñé yo. Debajo lleva un tul. Eso es parte de una colección. Ahora tú me dirás tu opinión. Esta es otro para que tú veas qué modernita era yo en aquella época. Estamos casi haciéndote un examen con la profesora aquí, ¿eh? Está guay coger, es muy interesante coger diseños antiguos porque luego vas viendo que todo vuelve y ¿Has visto? Sí. A que podían ser actuales. Venga, y este último y ya no, y ya está. Ah, mire, y este lo tengo en mi casa. Y aquí fíjate. con las pruebas de color, ¿no? Como te lo imaginabas tú que serían claro, los tejidos. Los colores. Este lo tengo en mi casa, no me salió igual, aquí está más bonito, pero vaya. Ah, pero luego los hiciste, claro, luego hiciste realidad. Claro, esa es la colección que después tenías que presentar. Y de hecho yo saqué algunos de mis trajes también. En fin. Asunción, a los alumnos... época. ¿Qué es lo que más les gusta? Me imagino que a medida que van aprendiendo, van viendo, pues eso, cómo se materializan cosas, ¿no? No sé si al final todos lo que quieren es ver la prenda desfilar o no. ¿Qué es lo que va haciendo que se vayan motivando? El alumnado va cambiando conforme va pasando los años. Hay grupos que son de una manera y grupos que son de otra. Y luego cada uno tiene un interés. Ahora estamos con el cosplay, por ejemplo. Hay mucha gente que está muy interesada en hacer diseño de cosplay. Hay gente que va para el estilismo de espectáculos, películas, videoclips. Y luego pasarela, pues hay un pequeño sector que va para pasarela. Pero no tiene que ser ya lo más importante. O estilistas también, hay mucha gente que hay mucha amplitud de, sí, todo tiene salidas, moda. Que si quieres ahora las mencionamos. Pero ¿está de moda estudiar moda? Sí, y yo creo que eso es un problema. Ah, sí. Fíjate. Oye, yo creo que sí, que hace 4 o 5 años cualquier persona que estudiaba moda pues venía de tradición de abuelas o la madre o alguna tía o alguien estaba relacionado con el ámbito de la confección. Ahora no tanto. Puede encontrar en primero a alguien que no ha cogido una aguja en su vida, cosa que antes era muy raro, o gente que odia coser. Entonces al final tiene que ser como... No es que tengas, cuando acaban los 4 años, no es que tú tengas que coser tus prendas, pero sí que es súper importante que puedas transmitir a otras personas lo que quieres que otras personas hagan. Claro, dar órdenes precisas, ¿no? Claro, o conseguir trasladar tu idea a quien la va a materializar. Saber cómo se hace, aunque tú no sepas hacerlo bien, pero saber explicarle cómo lo tiene que hacer, claro, para que la prenda después y todo lo que tú quieras y hayas diseñado
pues sea real, no solo un dibujo. Sí. A mí eso se me daba fatal. ¿El dibujo o el coser? El coser. Yo por eso no me dediqué a esto y eso que me encantaba. Lo de la salida es muy importante porque ellos tienen una alta inserción laboral después cuando terminan los estudiantes. Tienen además acuerdos con distintas empresas en Málaga donde los estudiantes van a hacer prácticas. Y de hecho también alguien de la empresa he leído que va también a la escuela a dar clase, ¿o cómo lo hace yo? ¿Las clases las impartía allí en la empresa? Viendo la demanda, por ejemplo, de Mayoral, porque nuestra finalidad al final es formar profesionales. Es decir, nosotros les damos las herramientas necesarias para empezar en el mundo laboral, luego ya cada uno vuela por donde quiere. Y a raíz de que había empresas que entraban nuestros alumnados en prácticas con ellos, por ejemplo Mayoral, Gisela, Ivanka, y este año tenemos una colaboración también con IKEA, se crearon asignaturas optativas relacionadas con esas empresas. Tenemos una asignatura optativa que es moda infantil, entonces esa va relacionada con Mayoral, otra asignatura que es lencería. Entonces el maestro de taller o el profesor de moda que imparte esta asignatura está en coordinación con la empresa para ver qué demandan ellos y qué es lo que le tiene que enseñar para que después sea práctico para cuando salgan de estudiar. Y hay muchísima gente. Hoy le he preguntado cuántos alumnos teníamos en Mayoral y no sabemos cuántos alumnos han podido ya acabar en Mayoral de ir en práctica y ya quedarse. Qué bueno. O sea que para que tú veas que parte de la universidad y de las enseñanzas públicas está muy enfocada, ¿no? Que eso también es una demanda mucho en el día actual de otras universidades y de alumnos, sobre todo de los alumnos, ¿no? Quizás, ¿no? De que muchas veces no están enfocadas a eso, a la práctica, a la hora de salir. Y esta en concreto a mí también me gustó mucho cuando lo vi, claro. Y colaboraciones de todo tipo para que el alumnado cuando hace un trabajo sea lo más real posible de cara al perfil profesional. Luego también tienen Erasmus y también los estudiantes tienen colaboraciones con otras universidades, con Alemania, con Bélgica, he leído, con Turquía, Milán, con Bulgaria, con la República Checa, con Polonia, con Portugal, con Francia. Y pueden ir allí a estudiar también, ¿no? Me imagino un periodo de tiempo, un trimestre será o semestral, porque el grado va por semestre, o semestral o anual. Y está muy bien, a mí me gusta que se vayan, porque me gusta que vuelvan y traen ideas nuevas, claro, y luego quieren mucho la escuela. Claro, bueno, y luego ver la moda en esos países, el concepto de allí, luego eso siempre te abre la mente. Enriquece. Pues os tengo un regalito para vosotras, os he preparado un reportajito porque, bueno, es muy importante la inspiración, ver otros diseñadores, ¿no? Otra gente que puede servir de referente y de inspiración para los jóvenes, y el Museo del Traje de Madrid está ahora con una exposición temporal que se llama Antonio Alvarado Baja Costura, y ahí se exhiben más de 500 piezas del diseñador que logró en 2021 alzarse con el Premio Nacional Diseño de Moda 2021, o sea que un referente. Vamos a ver un poquito de esta muestra. El Museo del Traje muestra la exposición temporal Antonio Alvarado Baja Costura, donde se exhiben más de 500 piezas del diseñador que logró en 2021 alzarse con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2021. Digamos que es un artista muy polifacético, bien, evidentemente centrado en la parte sartorial, en las técnicas de indumentaria y tal, pero trabaja muy bien la parte plástica. La exposición, según señala el Ministerio de Cultura y Deporte, pretende recomponer la trayectoria de Alvarado en una muestra que permanecerá abierta hasta el 26 de marzo de 2023. El comisario de la exposición, Juan Gutiérrez, ha destacado que el diseñador revolucionó las pasarelas en los años 80. Introdujo una moda de calle con un criterio muy contemporáneo que es el actual prácticamente, y que en aquel momento pues era muy rupturista. Más de 40 prestadores han cedido piezas del diseñador, que vistió a artistas como Mecano o Alaska y que colaboró en películas de Pedro Almodóvar, como Los pendientes cafetera, de mujeres al borde de un ataque de nervios, y La camisa estampada, de La ley del deseo. La exposición muestra los productos que ha concebido la imaginación de Alvarado en forma de trajes, joyas, dibujos y complementos, al tiempo que se establecen las conexiones con imágenes de desfiles, archivos de televisión, fragmentos de películas, entre otros, poniendo énfasis en la transversalidad
transversalidad de los medios de expresión. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos y hemos estado hablando de moda largo y tendido y vamos a seguir hablando de creatividad, de profesiones donde la creatividad es importante. Así que primero la saludamos, Cristina Fargas, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, bien hallada, muchas gracias. Eres actriz y profesora de muchas disciplinas, materias, así que prefiero que me lo cuentes tú. Primero nos quedamos con eso, con que Cristina Fargas es actriz, pero bueno, el doblaje para ti es importante. El doblaje es muy importante. Y eres profesora de doblaje, pero de muchas otras cosas. De muchísimas cosas, sí. De cine, televisión, preparo actores también delante de la cámara, todo el trabajo de coach de actores y luego la parte de la voz, desde la locución, doblaje, un mundo maravilloso y muy extenso. Maravilloso. Pues si te parece nos vamos a centrar en esa parte, en el mundo de la voz. Fantástico. Además es que estarán los espectadores conmigo en que solo escucharla ya es un verdadero placer. Gracias. Así que vamos a escuchar a Cristina Fargas que nos hable, que nos cuente. Cuéntanos el mundo del doblaje, el sector del doblaje, que es dentro de la interpretación o de la, no sé cómo llamarlo, de todo ese mundo interpretativo. El mundo de la voz. Para mí juntamos este maravilloso mundo, porque la voz para mí es el arma más poderosa del ser humano. Es un instrumento que tenemos que trabajarlo. Nos dediquemos a esto, no. La parte de la comunicación, la otra parte de la voz es importantísimo en todas las profesiones, en el día a día, y es importante que seamos conscientes que este mundo, una vez entramos ahí, es tan extenso y maravilloso que es ilimitado. Y el doblaje nos permite además una parte de interpretación. Es la diferencia en las distintas disciplinas de lo que es la voz, el doblaje, como el audiolibro, entramos en el mundo de la interpretación. Y tú que eres actriz y también actriz de doblaje, ¿qué es más complicado? Porque claro, encarnar un personaje con voz, cuerpo y todo lo que una tiene, igual es más sencillo que solo con la voz, ¿no? ¿O no? Para mí la diferencia, la base para mí es la misma. La diferencia es que cuando entramos en un estudio para grabar, no tenemos el texto anteriormente, no hay un trabajo previo, no sabemos el texto. Cuando yo trabajo como actriz de cine o de teatro, tengo un texto... ¿No os pasan el guión para nada, para que lo podáis, para no sé, nada. hacer una lectura previa? No, ¿qué va? Entramos en el atril, el director nos explica un poco el personaje y a primera vista doblamos. Esa es la dificultad, a diferencia de lo que es prepararse un personaje. Wow. De ahí una práctica diaria, lectura, comunicación, saber lo que estás leyendo, articulación, dicción, es todo a una. Si no tenemos antes el guión, no, que va, pues para entonces, nada. La pregunta la elimino porque me parece muchísimo más complicado claramente ser actriz de doblaje. ¿Y esto cómo se llega a ser? ¿Qué se estudia? ¿Cómo hay que, qué carrera, qué itinerario hay que seguir para dedicarse? Nosotros en Málaga, yo estoy coordinando toda la escuela de Luz Azquerra de doblaje y locución, escuela que ya existe en Madrid, y desde hace 15 años estamos en Málaga, formando a un montón no solo jóvenes, porque lo que tiene el mundo de la voz es que necesitamos todo tipo de voces. Claro. En una película, en una de animación o ficción, sale desde el niño al abuelo, al vecino, al panadero, a la panadera, o sea, necesitamos todo tipo de voces y registros. Y yo siempre digo cuando empiezo con mis alumnos que para mí todas las voces son buenas porque es única y repetible. La que tienes tú es la tuya. Pues justo eso te iba a preguntar, si hay voces que sirven, voces que no sirven, o si todas las voces se pueden trabajar. Es un tema de comunicar, es qué da esa voz. Ahí viene el trabajo, ahí viene... cuando empiezan el curso de locución y doblaje, claro, todo el mundo se cree que esto es muy fácil, y no lo es. Para tú poder entrar en el atril y publicidad, audiolibro, corporativo, documental, tienes que tener una práctica y una agilidad con el texto, en cómo comunicarlo y llevar bien el registro, siempre bajo la dirección o del cliente si es publicidad, que los creativos tienen la idea de lo que quieren en el producto, o bien del director, siempre fiel al original, que es lo que tiene el doblaje. Nosotros no inventamos la interpretación, escuchamos, y ahí tienes que tener toda una mochila de sensaciones, de trabajo como actriz, para ponerlo al servicio, sobre todo del personaje, de la respiración, de cómo se mueve. No es un tema de texto.
Para mí el doblaje no es empezar y terminar una frase, es todo lo que hay en medio, ¿no? Cómo encajamos desde otro idioma, el idioma que tenemos que doblar, las respiraciones, el ajuste, cómo un texto se traduce y se ajusta para que encaje bien en lo que son las labiales, ¿no? En la expresión. Pues qué mejor manera de ver cómo todo esto que nos está contando Cristina se lleva a la práctica que viendo un pedacito de un doblaje. Es una serie de Star Trek, creo que sí, es, hace muy poco en Madrid. Sí, pues vemos un pedacito de este doblaje, de un trabajo de Cristina Fargas que tenemos preparado y ahora que nos lo comente. Pulsera negra en la 4 no es un simulacro. ¡Retírense! ¡Soy la capitana! Hemos tratado a los pacientes erróneos. Esta mujer sufre un tremendo estrés. ¿Ha sido poseída por artefactos antiguos recientemente? Por un par. ¡Tratamiento intensivo! ¡Ya! ¡Corran! ¡Ingenieros, todos iguales! ¡Son una horda de Geordi Forces! ¿Qué le harán? Está reprimiendo meses de estrés y se lo han sacado a la luz. Si no responde Cristina, ahí te estamos viendo justo ese personaje, es el tuyo, sí, te hemos reconocido rápidamente. Cuéntanos, hay que hacer muchas tomas, por ejemplo, para este personaje, ¿te costó mucho pillarle el punto? No, fue una muy buena elección del director, esto es importante, me iba al personaje, me iba al registro, me lo pasé muy bien. Sí es verdad que después del COVID estamos doblando en banda aparte, trabajamos solos, no trabajamos con un compañero. Eso hay una parte que está muy bien y hay otra parte que la sensación es un poco de soledad absoluta. Pero la verdad es que fue un personaje, fue un regalo para mí. Creo que estuve 1 hora y cuarto, como mucho, en el estudio. Qué bueno. Después de ese día estuve doblando la última novela de Reverter, donde he dado voz a Alicia Borrachero. Fue una experiencia en ficción. Ya ha estado en los cines y ahora está en Amazon Prime como película. Y esa experiencia sí fue un poco más, no complicada, pero como teníamos el director de la película, trabajé con el director de la película y trabajé con el director de doblaje. Entonces, claro, el director de la película me contaba como si me estuviese dirigiendo la película y le decía al director de doblaje, no, si es que ya estamos acostumbrados, o sea, vemos el original y luego ya comentamos, ¿no? Pero sí es verdad que cada doblaje es lo bonito de esta profesión, es un mundo, cada día es algo nuevo y siempre aprendemos. Bueno, y es una profesión que yo creo que genera mucho interés, ¿no? En general, sí, eso, ver pues este tipo de trabajos ya finalizados, donde escuchamos las voces, sí, casi siempre estamos pendientes, ¿no? Si una voz no suena de un personaje o de otro, pero ¿hay trabajo en esta profesión? ¿O es un mundo duro, reñido, en el que el mundo artístico siempre es un mundo duro y reñido. Una vez mi compañera Vicky Peña me dijo en el atril, Cris, en esta profesión siempre nos morimos de algo, o de hambre o de sueño, pero siempre nos morimos de algo. Trabajo, pues sí lo hay. Hay que moverse. Hoy en día todas las plataformas digitales ha abierto un mundo importante. Se trabaja mucho en home studios desde casa, desde la pandemia. Sí, hay que moverse, pero hay trabajo. Somos muchos, pero como todas las profesiones. Pero sí hay trabajo. La comunicación no debe faltar nunca y el mundo de la voz es un mundo importante para todo, ¿no? ¿Y a quién le recomendarías esta profesión o que inicie estudios de voz, de doblaje? Yo creo que es algo para aquellos que nos estén viendo y que digan, ay, esto me encantaría, qué chulo. ¿Se los aconsejamos a cualquier persona o a hay que todo tener el mundo? Unas características? A todo el mundo. Hay tengo muchos alumnos y alumnas que ni tienen ni pensamiento de dedicarse a este mundo como tal, cosa que a veces va bien cuando empiezas algo sin ninguna presión. Se relajan mucho más, disfrutan mucho más, porque trabajamos desde las emociones, el trabajo de uno mismo, cómo expresarte, la capacidad de leer en voz alta, no solo de leer en casa, sino de disfrutar de tu herramienta, de la voz. Entonces sí es verdad que hay muchos alumnos que van con el objetivo de trabajar en ello, de ahí la escuela cuando terminan el curso correspondiente, con la evaluación correspondiente, les facilitamos desde cómo moverse, tarifas, siempre apoyamos en ese sentido desde la Escuela Luz Azquerra a todos nuestros alumnos y muchos otros que descubren un mundo
a lo mejor yo siempre he querido hacer esto y nunca me he atrevido. Pues todo el mundo debería hacerlo. Tengo abogados, comerciales, todo el mundo que está en el mundo de la voz, les sirve para todo el mundo, venden más, se comunican mejor. Es un mundo maravilloso, es un mundo pues todo el que tenga alguna inquietud, curiosidad, ganas de informarse, que lo busque, que trabaje la voz, que la aproveche, que la disfrute y que se adentre en este mundo maravilloso. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Ha sido maravilloso escucharte, verte también. Gracias, y sobre todo pues ver uno de estos trabajos tuyos aquí en directo. Y creo que el mensaje que hemos dado es también bueno, ¿no? De animar a la gente a que cumpla sus sueños o que trabaje la voz, que no le va a venir mal, aunque nada luego mal, no la utilice para algo comercial. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Nos vemos muy prontito. Ojalá. Nosotros no vamos a irnos de este tema, vamos a seguir hablando de doblaje ahora, porque vamos a escuchar a dos profesionales como son Carlos Isbert, no sé si tú los conocerás, Cristina, y Aurora González, que nos cuentan pues un poco los retos del mundo del doblaje y la situación actual, el panorama actual del mundo del doblaje. Ahora es cierto que despertamos mucho más interés, esto es verdad. Nos llaman para convenciones, hay muchos más reportajes, como este, por ejemplo, porque hay gente como tú, porque el público en las redes sociales ya pregunta quién ha doblado a por qué hay este doblaje tan malo, por qué han cambiado la voz de este otro. Y esto a nosotros nos viene muy bien, la verdad. Pues mira, la verdad es que gracias a las plataformas el trabajo ha aumentado. Esto hay que reconocerlo. Es decir, ahora vivimos un momento en España, en la profesión, en nuestra profesión, que es el doblaje de películas, series de televisión, documentales, en el que hay mucho trabajo gracias a la gran oferta que están haciendo las plataformas. Yo creo que la oferta es muy buena, quizá tan buena que yo no sé si para el futuro de todos estos chicos van a tener opción a poder vivir de esto. Esto es muy difícil. No valen las prisas para hacer los trabajos. Tendríamos que reivindicar un trabajo más pausado, lo que pasa que el mercado no lo permite. Entonces estamos ahí en esa tesitura. Las prisas impiden un doblaje de calidad, ¿no? Sí, pues con el aumento de la ficción en distintas plataformas, pues evidentemente el trabajo pues ha aumentado. El problema, como te decía, que a veces el trabajo se quiere para ayer. Yo reivindicaría tener más tiempo para poder hacer los trabajos. Yo creo que eso se podría reivindicar en todas las fases, ¿no? Desde la traducción a los ajustes, luego a la hora de ponerse en el atril y poder interpretar. Qué bueno interpretar con todo y también con la voz, así que de eso hemos estado hablando, hemos hecho un recorrido muy creativo, muy artístico en este último ratito, pero ahora nos vamos a poner un poco serios. Vamos a hablar con dos personas, dos taxistas jubilados que están afectados por una situación que les tiene en vilo desde hace años. Se los presento a mi izquierda, Alfonso Fernández. ¿Qué tal, Huesca. Alfonso? Muy bien, muy encantado de conocerte. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. A mi derecha, Francisco Aguilar, también taxista jubilado. Bienvenido. Encantado de conocerla. Cuéntenos cuál es su situación, qué es lo que ha pasado. Ustedes ya están jubilados, pero tienen una reivindicación que están llevando hasta el final de las consecuencias. Pero cuéntenos para que nos entendamos, para que nos enteremos qué es lo que ha pasado. Nosotros somos jubilados y en el año 2010 el ayuntamiento lanzó unas cartas a todos los jubilados, unas cartas no a todos, sino indistintamente. Esas cartas, cuando llegaron, en las cartas se decían que estábamos fuera de la ley porque no estábamos dados de alta en el RETA. Si estábamos jubilados, no estábamos dando en el RETA. Y eso decían que teníamos que estar dados de alta en el RETA para poder tener esa licencia. Si no, en el plazo de 90 días, tasativamente como venía, en el plazo de 90 días nos incoarían o transferíamos la licencia, la vendíamos o nos incoarían expediente de retirada de licencia. O la vendían o se las quitaban. O se nos las quitaban.
Las transfería, no las vendíamos, o las transferíamos. El que quería, tenía un hijo o algo que lo podía coger y tal, se la transfería, pagando los cánones que se tenían que pagar. Ahora, los que no teníamos y eso, que éramos, al final nos quedamos 140, de los cuales fueron abandonados, y los últimos que hemos quedado, los 104, que nosotros somos los portavoces. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Desde el momento que nos dijeron eso, cundió el pánico. ¿Y esto en qué año fue? En el año 2010. Hace ya 13 años prácticamente. 12 años, vamos para 13 años en febrero o marzo y tal. Y entonces nosotros reunimos a la gente, dijimos, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo no marcha bien, porque antes estábamos y ahora no estamos. Entonces nos reunimos, hicimos la plataforma, buscamos un abogado, que tengo los nombres de ellos y tal perfectamente, y ellos ya nos fueron encauzando. Nosotros seguimos insistiendo, bueno, y explico. Cuando buscamos el abogado, el ayuntamiento todavía no había salido ni Cristo que lo fundó. Ellos se fundamentaban en que el reglamento que se estaba construyendo nuevo, el reglamento andaluz, porque era por comunidades y tal, que se estaba yendo, iba a decir lo mismo que nos estaban diciendo ellos, pero con 2 años de antelación, porque el reglamento salió en el 2012. Habían pasado 2 años. En esos 2 años, el 90% de estos jubilados que estaban asustados, perder el collar y el perro no era lícito. Claro, una situación complicada. Asustados totalmente, pues empezaron a vender. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se vendía? Pues si la oferta es muy grande y la demanda es muy corta, ¿qué es lo que pasa? Los precios que en eso realmente, dicho por el mismo concejal de movilidad en ese momento y tal, se vendían en 125.000 euros, bajaron a 50, 60, 65.000 euros. Más de un 50%. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? Ustedes las vendieron, entiendo, claro. Hombre, vendíamos porque teníamos la amenaza encima de los 90 días y el quitárnoslas. Y entonces nos dijo, pues vamos a vender. Que cuando salió la legislación diciendo que la legislación nueva del reglamento, pues nosotros lo vemos y nuestros abogados dijeron, no, vamos a poner una demanda contra esto. Y no pusimos una demanda. Esa demanda la pusimos en el 2012, cuando salió el reglamento, que ya era, el reglamento lo conocían porque el reglamento lo hicieron los mismos dirigentes de movilidad de aquí, del taxi, el director general, el director del área y el abogado y el concejal, que era Raúl López, Paco Gavira y Alfonso Garbacho, el abogado, que fue el promotor de todo y tal. Había un gran problema, entonces ellos dijeron, ¿cómo salimos de este problema? Pues lo mejor es decir a los viejecitos que vendan rápido y tal. Llegaron hasta la causística de decirle y que comprasen como habíamos salido de la crisis del 2008, llegamos a eso, había exceso de taxis. Se redujeron los asalariados porque no había trabajo suficiente y tal, porque trabajaba autónomo con asalariado. El autónomo titular y el asalariado, no hay trabajo suficiente y tal. Entonces presionaron con sus sindicatos al ayuntamiento. El ayuntamiento no podía dar licencias porque estábamos por encima del ratio que se había aprobado ya hacía tiempo. Al no poder dar licencias, que dijeron, tomaron la vía más simple para ellos. Estos pobrecitos viejos que son medio analfabetos todos y demás. Sí. Eso que está diciendo es muy grave porque, claro. No, esto es que yo no digo que categóricamente, yo lo que hemos ido descubriendo, suponemos que ha sido así todas esas cosas, que creemos que ha sido casi cierto y tal, dijeron, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que no se había hecho nunca, que comprasen esas licencias ya rebajadas de precio, porque ya se encargaron ellos de decir que esos precios eran caros y fueron bajando. Llegaba gente a preguntar y les dijeron, estoy hablando de con conocimiento de causa, que hemos tenido a esas personas que les pregunté eso, que nos han dicho, sí, me dijo, esperaros un poco que van a bajar más y tal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El ayuntamiento, para que estos asalariados pudieran comprar estas licencias a ese bajo precio del 50% de cómo estaban, las pignoró las licencias. ¿Sabe lo que quiere decir pignorar? Pues más o menos avaló a los posibles compradores que no tenían el dinero entre la entidad bancaria para que tuviesen el dinero.
¿Cuándo el ayuntamiento había avalado eso? Pues nunca. Nosotros, nuestro abogado siguió el cauce jurídico. Sí, ¿y en qué punto está esto? ¿En qué punto está después de 10 años desde que pusisteis la demanda? Te digo, pusimos la primera demanda. Nos contestaron diciendo que realmente no tenía razón. El artículo 37, la disposición transitoria tercera, que es la que nos atañía a nosotros, no podía existir, porque había una ley superior que decía claramente que no, de ámbito nacional y de ámbito europeo, que no podíamos, que podíamos seguir teniendo nuestras licencias explotándolas. Ya le digo que los viejecitos míos entonces se jubilaban y la jubilación de un autónomo no es una jubilación normal, es según cotizas, y había jubilaciones con 600, 700 euros, más lo que sacábamos con las licencias trabajando y administradas por nuestro esto y tal, pues rondaban los 400, 500 euros, 400 euros más, y entonces llegabas a estar bien. Todo eso se nos acabó. Se nos acabó porque se cortó el rollo y tal, y mientras se salió adelante la cosa, pues nada. Salió entonces la sentencia del juzgado y nos dijo que llevábamos razón. Y que llevábamos razón, ¿pero qué? Los abogados dijeron, tenemos razón, entonces lo que vamos a hacer es una reclamación al ayuntamiento, que son los que han propiciado todo esto. ¿Y el ayuntamiento os ha contestado algo, mira, Francisco? ¿En algún momento os han dicho algo? ¿Se han dirigido a vosotros? Han contestado que ellos no tienen nada que ver, porque eso es la Junta de Andalucía la que tiene que ya que ellos fueron los que hicieron el reglamento. Pero mira, ya antes del reglamento, bastante tiempo antes del reglamento, pues el ayuntamiento ya no estaba presionando, con 90 días ya por último y después 6 meses más, ¿no?, para que vendiéramos. O sea que eso fue presionado. Yo estuve casi hasta el último momento, ¿y yo? Esperando a ver si cambiaba la cosa, y como veía que no cambiaba la cosa y prefería pues venderla antes que perderla. Claro. ¿Y vosotros ahora qué reclamáis? ¿Qué pedís? Pero nosotros pedimos lo que dice la ley. Porque nosotros cuando nos salió ¿pero queréis que os devuelva...? No es posible devolver las licencias porque no es posible. ¿O el dinero que perdisteis en la venta? Es que hay una ley que dice taxativamente eso, que será la entidad que haya cometido eso en contra de las leyes, se harán responsables de esos derechos que hemos perdido. Eso pero está claro. El ayuntamiento dice que a la Junta, y la Junta no sé si os ha dicho eso algo. Ya fue al final. Cuando ya salió la primera sentencia que nos daba la razón a nosotros, el ayuntamiento contestó diciendo de que habíamos presentado la documentación fuera de plazo. Eso es según nos lo cuenta la, porque nosotros no somos juristas ni Cristo que lo fundó. Reclamación. Años. Luego, cuando ya nos hicimos la reclamación, que estaba fuera de... estábamos bien de plazo. Entonces ya el ayuntamiento salió por los cerros de Úbeda diciendo que ellos no tenían nada que ver, que eso era la Junta de Andalucía, que es la que había sacado el reglamento 2 años después de que empezamos a vender las licencias por asusto y tal. Entonces ya no tenéis. Y ahí estamos. El ayuntamiento se ha excluido y se lo ha echado a la Junta de Andalucía. Nosotros en su momento hubo un lapsus en el que podíamos entrar otra vez, meter a la Junta de Andalucía dentro del tinglao, de la reclamación, sí, porque hasta ahora no la habíamos tenido y tal. Y entramos y lo hicimos, una reclamación a la Junta de Andalucía. Y se está pendiente de que la Junta de Andalucía conteste. Pero durante todo este tiempo, excuso decirle, lo que han pasado esas pobres viudas, vamos a empezar por las viudas de los taxistas y demás, que si un taxista tenía de paga 700 euros de jubilación, la viuda se llevaba el 45, 50% de eso en hambre y miseria. Nosotros, que éramos los portavoces y nos movíamos, nos llamaban y nos decían y lo que hacían y cómo y tal y cual. Y era indignante. Pero no solo para las viudas, para los viejos también, porque con esas cantidades de dinero, mantener una casa, aunque sea mujer, los hijos estén por ahí y demás y tal, era casi imposible, casi imposible. ¿Y ustedes pero nos han dicho? Con la ventaja que teníamos, que nosotros teníamos esos ingresos extras por parte de eso, que se nos anuló porque el ayuntamiento le dio la real gana, a pesar de que todo lo que quieran decir, hombre, esto lo digo sin ánimo de molestar a nadie ni nada, lo que hemos ido sacando en conclusión, estamos en ese término.
los viejos pasan hambre, porque sean con 700, 800 euros al mes, pagar una comunidad, pagar esto y demás, a mí me llaman y ya se me caen las manos a los pies, que yo estoy en la misma canal que ellos, a lo mejor un poquito mejor, más o menos y tal, pero... 140 taxistas afectados, al final se fueron separando unos, o bien se los traspasaban a sus hijos, a un familiar y tal, y cual, y eso. Fíjese si hasta dónde llega el quid de la cuestión, que en las reuniones que teníamos con los dirigentes, inclusive con Paco de la Torre, que para mí era un gran señor, siempre lo fue, porque yo, que había antes estado en Radio Taxi con la construcción de cuando implantamos Radio Taxi y tal, y le pedimos que eso para aquí en el polígono Colado de Cel, lo que tenemos montado ahí, se lo pedimos, y amabilísimo, estupendo y tal. Bueno, pues después de eso, a Paco de la Torre, cuando ya se cumplían, todavía quedaban 20 o 25 licencias, pues nos dio 6 meses más de plazo para eso y tal. Bueno, el abogado nos decía, bueno, si estabais ilegales, ¿cómo es que luego os daban plazo? ¿Y cómo es que permitían eso? Dice, no lo entiendo. Nosotros tampoco, pero eso lo tendréis que entender desde vosotros, luego, los Alfonso, juristas. que algo aquí no cuadra, algo es que no nos se cuadra nos nadie. está Lo único que nos escapando. cuadra es la miseria que han metido en muchos de los 104 que quedamos ahí reclamando los daños y perjuicios de nuestro pecunio particular que nos Pues creo que queda bastante clara la situación. Esto podríamos haberlo explicado muchísimo más largo, con más detalle, por supuesto, Sí. pero es televisión y no nos da tiempo. De hecho, estamos ya acabando el programa. Vienen las noticias pidiendo paso muy fuerte. Como conclusión, pues son más de 100 taxistas jubilados de Málaga que están afectados porque tuvieron que vender la licencia hace más de 10 años a un precio muy por debajo del mercado, y ahí están esperando respuesta del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a los dos, Alfonso y Francisco. Nos vamos ya. Llegan las noticias de 101 Televisión, y nosotros les vemos mañana a la misma hora, a la 1 aquí en Hola Andalucía. No se vayan, les esperamos con muchos más protagonistas, voces y también información. Hasta mañana. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Perdóname si he sido...